Hola, bienvenidos a este canal donde vamos a estar hablando de arquitectura. Yo soy Dora Draga y el día de hoy vamos a estar hablando sobre 10 aspectos que necesitas conocer sobre el terreno en el cual vas a entrar a diseñar. Comencemos. El primer aspecto que vamos a hablar es dónde está ubicado el terreno. Si está en una zona rural o en una zona urbana, y la manera como podemos acceder a ese lote. Si el lote está ubicado sobre una calle principal, sobre una vía que tenga alto tráfico, sobre una vía residencial o sobre una vía peatonal. Si el lote es de esquina, o sea que tiene dos posibilidades de acceso, o si tiene de pronto un acceso por la parte posterior y un acceso frontal. Puede presentarse el caso de que exista cualquier mobiliario que pueda llegar a afectar el acceso. Por ejemplo, la existencia de postes de energía, la existencia de hidrantes o cualquier elemento urbano que impida que todo el frente del terreno pueda tener un uso vehicular. El segundo punto es la topografía. Si el terreno tiene una forma regular, como un cuadrado o como un rectángulo, o si tiene una forma de un polígono irregular. También las medidas del mismo, el área, si el terreno es plano o por el contrario el terreno tiene una pendiente o tiene elevaciones o tiene depresiones dentro de su superficie. Toda esta información nos la da un levantamiento topográfico que es necesario realizar a través de un topógrafo o de una persona con un equipo especial que nos permite tener la información de las medidas exactas. Las medidas del terreno tienen que confrontarse con las medidas de la escritura. Esto es muy importante antes de comenzar a diseñar porque cualquier variación puede entrar a modificar el diseño. El tercer punto es la orientación. Necesitamos ubicar el norte en el terreno. Las fachadas ubicadas hacia el norte son las fachadas ideales porque son las que reciben menos sol. Todos aquellos espacios que queden ubicados hacia el este son espacios que van a estar recibiendo todo el sol de la mañana. Se aconseja ubicar sobre esa zona espacios como habitaciones o comedores. Y en la fachada oeste es la fachada que va a recibir todo el sol de la tarde. Entonces ahí es necesario proteger con árboles o ubicar ahí espacios que no se vean tan afectados por el sol de la tarde, como por ejemplo lavanderías o áreas de servicio. En la fachada sur es una fachada que recibe el sol toda la tarde desde mediodía y generalmente se ubican ahí, por ejemplo, pasillos, garajes o zonas que no se vean muy afectadas por el sol. En un caso determinado, pues se puede recurrir a algunos elementos de protección arquitectónicos o de protección natural. El cuarto punto es el clima, la temperatura y la precipitación anual. Es necesario conocer cuáles son las características del clima para el cual estamos trabajando. Si es un clima cálido húmedo o es un clima cálido seco. También saber cuál es la cantidad de agua que se espera en la época de lluvias y también cuál es la variación en la temperatura durante el día o durante los meses más frescos, más cálidos del año. De estas tres variables depende la forma del techo, las pendientes, depende también la escogencia de materiales para las paredes, inclusive los arranques de los muros. También depende el diseño de los pisos exteriores, la propuesta del jardín o la propuesta de los árboles a implantar, inclusive también la escogencia de los colores de las fachadas. El quinto punto es la vegetación. Cuando nosotros visitamos el terreno, es necesario que miremos si existen árboles que por su tamaño, por su antigüedad
o por la sombra que ellos generan, son importantes de incorporarlos al diseño, de preservarlos para el proyecto. O si por el contrario el terreno tiene una escasa vegetación, pues plantear una propuesta que sea interesante como visuales para el proyecto o como una posibilidad de sombra, de crear lugares que mejoren la calidad del mismo. El sexto punto es la hidrografía. Necesitamos saber si cerca al proyecto o al terreno existen corrientes de agua natural que en determinadas épocas del año puedan provocar inundaciones y afectar al proyecto. También si existen corrientes de agua que atraviesan el lote, pues sería interesante incorporarlas al diseño paisajístico o al diseño arquitectónico a través de una propuesta de estanque o una propuesta de espejo de agua. Necesitamos saber si existen aguas subterráneas, no solo porque las aguas subterráneas se deben no contaminar, se deben respetar, sino porque una construcción corre riesgo de tener un problema de fractura en su cimentación o de hundimiento de pisos o de grietas en las paredes. También pueden llegar a producir hongos o puede afectación importante a la estructura. Entonces, para poder conocer la existencia de estas aguas y también de el nivel de saturación del agua en el terreno, es necesario realizar un estudio de suelos que lo realiza un laboratorio técnico al cual se llevan unas muestras de la tierra, se toma una pequeña muestra a cierta profundidad y el laboratorio determina cuál es el nivel freático del terreno y cuál es la resistencia del mismo o cuál sería la mejor solución en cuanto a la cimentación. El séptimo punto son los vientos. Hay que ir al terreno en diferentes horas del día y darse cuenta de cuál es el sentido de las corrientes del viento y la intensidad de los mismos. Incorporar esas corrientes de aire al diseño va a permitir tener espacios más frescos, espacios más calidad y vamos a tener también una reducción en el consumo de energía porque vamos a tener menos frecuencia de uso en ventiladores y en aires acondicionados. El octavo punto son las visuales. Ubicándonos en el terreno, podemos encontrar cuáles son los paisajes más interesantes para dirigir hacia ellos las ventanas, el proyecto de los espacios sociales para que el usuario pueda disfrutar de estas vistas. Y también desde el exterior también tenemos que aprender a reconocer cuál es la parte del lote más interesante para poder ubicar ahí la fachada más llamativa. El noveno punto son los servicios públicos. Saber si el terreno cuenta con todos los servicios básicos como alcantarillado, energía, agua y otros servicios importantes como internet o gas domiciliario. De no ser posible que el terreno contemple algunos de estos servicios, pues hablarlo con el cliente para poder darle una solución al proyecto, creando por ejemplo un pozo séptico o creando tanques de agua o paneles solares. Cualquiera de estas posibles soluciones pues va a encarecer obviamente el costo del mismo, por eso es necesario desde el principio dejarlo contemplado. El último punto es la reglamentación del sitio. Esta es una información que está definida por las autoridades correspondientes y es necesario conocerla antes de poder empezar a diseñar, ya que la reglamentación nos define si el uso que nosotros estamos proponiendo es compatible con el de la zona, también si están permitidos el número de pisos que estamos proponiendo, así como los retiros posteriores y los retiros laterales, cuánto podemos proyectarnos sobre la acera, cuánto tenemos que dejar de retiro en cuanto a la fachada para los estacionamientos y el número de los mismos, tanto para propietarios como para visitantes. En el próximo video
estaré hablando sobre todo lo que necesitas saber sobre el cliente y cómo elaborar un programa arquitectónico. Hasta pronto, chao, chao.